Buen día, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a un video más de la asignatura Dinámica de la Naturaleza. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de eubacterias, uno de los 6 reinos que marca el programa. Recuerden que en la asignatura de los seres vivos y su diversidad conocieron los dominios y sus 6 reinos. En esta materia vamos a ver a profundidad cada uno de estos 6 reinos. Uno de ellos es el reino Eubacteria. Espero que el video sea de su agrado. El reino Eubacteria, al igual que el reino Archaeobacteria, es un reino que se caracteriza por tener organismos procariontes, es decir, organismos muy pequeños que se cree que son los primeros organismos seres vivos que formaron parte de este planeta. Tienen una pared celular encima de una membrana plasmática. Y lo que los diferencia de las arqueobacterias es que en esta pared celular las eubacterias contienen una sustancia conocida como peptidoglucano. Estos organismos son unicelulares y a veces tienden a formar colonias. Como todos los procariontes, no tienen un núcleo. Su área nuclear, conocida como nucleoide, es un área donde se concentra su material genético. Carecen de organelos rodeados de membranas como núcleo, mitocondrias, retículos, aparatos de Golgi o lisosomas. Sí posee organelos como son los ribosomas, que se encargan de la síntesis de proteínas. Entre su estructura, que algunos de ellos pueden poseer este plásmido, que es una molécula muy pequeña de DNA. La cápsula que poseen, como esta tercera capa debajo de la pared celular, y esta se encuentra también debajo de la membrana celular, es una cápsula que lo rodea, que muchas veces las utiliza como protección. Proyección de esta cápsula son estos pelos conocidos como pili, que les permiten adherirse en superficies húmedas y también pueden ser usados en la reproducción. Algunas bacterias o eubacterias poseen estas estructuras en forma de látigos que les sirven para moverse, conocidas como flagelos. A las bacterias o eubacterias las podemos clasificar de acuerdo a varios criterios. Por su forma, si son esféricas, les llamamos cocos. Si son alargadas, les llamamos bacilos. Si tienden a tener esta espiral o de manera curviada, se le conoce como espirilos o espiroquetas en caso de tener una curva muy pronunciada. A manera de boomerang o de una coma, se les conoce como vibrio. Esta es la estructura o la clasificación de acuerdo a su morfología. Sin embargo, cuando se agrupan, también podemos clasificarla de acuerdo a la agrupación. Si se unen en 2, son diplo. Si se unen en 4, les llaman tétradas. Sarcinas son cúmulos de 8 eubacterias. Si se forman en forma de una fila, se les conoce como estrepto. Y si es un cúmulo como un racimo abundante de uvas, se le conoce como estafilo. Muchas veces se pueden agrupar dos conceptos en una clasificación, como vamos a ver más adelante. Esta es la clasificación de acuerdo a su agrupación. También a las bacterias las podemos clasificar si tienen flagelos o si no tienen flagelos, y la posición y el número de sus flagelos. Cuando una bacteria no tiene ningún flagelo, recibe el nombre de átrica. Cuando tiene un solo flagelo, monótrica. Cuando tiene un mechón de flagelos, se le conoce como lofótrica. Si tiene flagelos a ambos lados de la bacteria, se le conoce como anfítricas. Si tiene flagelos alrededor de toda la bacteria, se le conoce como perítricas. Cabe aclarar que se utilizan prefijos
etimológicamente latinos y griegos para poder hacer la clasificación, ¿sí? También existen bacterias anfilofótricas, que me indicaría una bacteria que tiene 2 mechones a ambos lados de la bacteria. Por ejemplo, aquí podemos ver unas bacterias del tipo esféricas, es decir, tendremos unos cocos átricos, es decir, esferas sin flagelos. Aquí tendríamos un diplococo, porque se agrupan en 2, tienen forma esférica y también son átricos. Aquí tendríamos un streptococos, una fila de cocos. Aquí tendríamos un estafilococos, un racimo de esferas o de cocos. Una bacteria en forma de vibrio, ¿sí? Unas bacterias en forma de espirilo, de forma de bacilos también, espirilos más bien, y anfilofótricas con mechones a ambos lados. Aquí tendríamos una fila de estreptobacilos, y aquí tendríamos bacilos de manera individual. Espero que con estos ejemplos haya quedado claro la clasificación. A las bacterias también las podemos clasificar por medio de una técnica que se conoce como tinción de Gram. ¿Ok? Esta técnica me genera bacterias Gram positivas cuando después del proceso te tiñen de color violeta oscuro, y Gram negativas cuando después del proceso se tiñen de color rosado. Este color violeta oscuro es producto de una gran cantidad de peptidoglucanos en su pared celular, mientras que aquellas bacterias que tienen pequeñas cantidades de peptidoglucanos permiten que pasen los colorantes, haciendo que tomen esta coloración rosado claro y clasificándose como Gram negativas. Se considera que las Gram negativas son las bacterias que más enfermedades causan al ser humano. La reproducción de estas bacterias es del tipo asexual, principalmente de fisión binaria, a un proceso parasexual donde intercambian sus pilis para intercambiar su material genético. En la reproducción asexual, les repito, pueden hacer fisión binaria, que es una simple división de la bacteria en 2 para formar 2 bacterias nuevas, o una protuberancia de la bacteria se desprende para formar una nueva. A este proceso se le conoce como gemación, o la bacteria se puede dividir en varias partes para formar nuevas bacterias, y a este proceso se le conoce como fragmentación. La reproducción parasexual es una simple transferencia genética de una bacteria a otra, y existen 3 tipos: la transformación, la transducción y la conjugación, pero no vamos a profundizar en ellas. ¿De qué manera obtienen su alimento las bacterias? Hay bacterias que obtienen su energía mediante la realización de la fotosíntesis. A estas se les conoce como fotoautótrofas. Las que obtienen su energía descomponiendo compuestos inorgánicos les llamamos quimioautótrofas. Y las bacterias que se alimentan de otras para obtener su alimento les llamamos heterótrofas. Algunas adaptaciones son la producción de endosporas. Por ejemplo, la bacteria que causa el tétanos, el carbunco o la gangrena. Estas bacterias, mientras no haya condiciones, generan una endospora que las hace sobrevivir durante mucho tiempo. Cuando encuentran las condiciones idóneas, rompes esta endospora para poder atacar a el agente que quieren parasitar. La biopelícula es una capa que le permite a las bacterias adherirse a superficies sólidas cuando viven en ambientes acuosos. Tenemos también que las bacterias respiran por medio de oxígeno, les llamamos aerobias. En ausencia total de oxígeno, las llamamos anaerobias obligadas. Y aquellas bacterias que viven en presencia sin oxígeno, pero pueden soportar pequeñas cantidades de oxígeno, les llamamos anaerobias facultativas. La clasificación de las bacterias: Solomon arma clados. Las proteobacterias, donde tendríamos al Rhizobium, a la Neisseria gonorrhea, a la Escherichia,
tenemos el clado de las cianobacterias, estas bacterias importantes en la formación de fotosíntesis, en la producción de oxígeno, en los primeros procesos de la Tierra. A las bacterias gram positivas, como el Streptomyces, las bacterias del ácido láctico que se utilizan en el yogur, algunos Streptococos y Staphylococcus y Clostridium. Y el famoso filo de las clamidias o gram negativas, causantes de la clamidiasis. Por último tenemos a las espiroquetas, que son gram negativas, causando desde la sífilis, específicamente el treponema pallidum. Las bacterias no solo causan enfermedades como la difteria, gonorrea, la úlcera gástrica, la neumonía, la sífilis, la tuberculosis, el botulismo, la clamidia o la cólera. También tienen muchos beneficios. Fijan nitrógeno atmosférico que puede ser utilizado por las plantas. En la flora intestinal tenemos un grupo de bacterias mutualistas a nuestro cuerpo y que nos ayudan en nuestros procesos de digestión. Muchas bacterias son utilizadas como productoras de alimento y medicinas. Por lo tanto, las eubacterias tienen tanto ventajas como desventajas para los seres humanos. Entre las enfermedades que causan, tenemos a la difteria, tenemos a Neisseria gonorrea, causante de la gonorrea característica, Helicobacter pylori, causante de la úlcera gástrica, Streptococcus pneumoniae, causante de la neumonía, el treponema pallidum, que ya habíamos visto que era causante de la sífilis, y Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis, el Clostridium botulinum, causado del botulismo, y la Clamidia trichomatis, causante de la clamidiasis. Por último, tenemos al Vibrio cholera, que causante de la enfermedad de cólera, que realmente nos hace tomar actualmente grandes cantidades de agua purificada para evitar su contaminación. Espero que el video les haya servido y le puedes dar me gusta. Gracias.